Mi hijo me traicionó cuando menos lo esperaba. Y no fue una discusión ni una diferencia de opiniones. Fue una decisión fría y calculada que me obligó a mirar mi vida completa desde otro ángulo. Pasé más de 30 años levantando una empresa desde cero, trabajando de sol a sol, perdiéndome cumpleaños, vacaciones y descansos con una sola idea en la cabeza: construir algo sólido para heredárselo a él. Él siempre creí que el amor se demostraba dando oportunidades. Le pagué estudios, lo apoyé en cada etapa y jamás le cerré una puerta. Cuando terminó la universidad, lo llevé a la empresa, no como heredero, sino como aprendiz. Quería que entendiera el valor de cada decisión, de cada error, de cada empleado que dependía de nosotros. Yo veía formación, él veía un obstáculo. Con el tiempo empezó a cambiar. Se volvió impaciente, crítico, incómodo. Decía que yo era lento, que mis ideas ya no funcionaban, que el mundo había avanzado y yo no. Yo lo escuchaba con calma, incluso con orgullo, pensando que ese fuego era señal de liderazgo. Nunca imaginé que mientras hablaba conmigo de mejorar la empresa, ya estaba planeando quedarse con ella. Lo descubrí por accidente. Un correo que no debía llegar a mí en un documento adjunto con números, fechas y nombres. Inversores externos, estrategias de control. Y ahí estaba yo, descrito, como un problema a resolver, como una figura del pasado que debía ser retirada. No sentí rabia inmediata. Sentí algo peor en silencio. No lo confronté ese día. Me quedé solo en la oficina, mirando fotografías antiguas, recordando al niño que corría hacia mí cuando llegaba cansado a casa. Entendí entonces que no todas las traiciones nacen del odio. Algunas nacen cuando alguien confunde ambición con derecho. Y supe que aún no había escuchado lo peor. Decidí observar en silencio. Seguí tratándolo igual, con la misma confianza, las mismas conversaciones y la misma calma. Él, creyendo que su plan avanzaba sin obstáculos, empezó a mostrarse más seguro, más atrevido. Hablaba de cambios drásticos, de reestructuraciones, de mi eventual retiro como si fuera algo inevitable y necesario. Yo sentía, dejando que se convenciera de que todo estaba bajo su control. Con el paso de las semanas entendí que no estaba solo. Había personas dentro de la empresa dispuestas a apostar por él, no por lealtad, sino por beneficio. Gente que yo había formado, a la que había defendido durante años. Aquello dolió, pero también me abrió los ojos. No se puede liderar desde la ingenuidad. Mientras tanto, empecé a mover piezas. Revisé contratos antiguos, estatutos, cláusulas que yo mismo había firmado décadas atrás. Fortalecí alianzas externas, blindé decisiones y dejé todo preparado sin levantar sospechas. No buscaba venganza, buscaba equilibrio. Si mi hijo quería jugar a ser adulto, debía entender el peso real de cada movimiento. Una tarde me pidió una reunión privada. Dijo que necesitábamos hablar del futuro, que la empresa requería sangre nueva y decisiones firmes. Lo escuché sin interrumpir mientras me explicaba, con palabras cuidadas, que lo mejor para todos era que yo diera un paso al costado, que él se haría cargo, que así protegería mi legado. En ese momento comprendí que ya no me veía como su padre, sino como un obstáculo. Le pedí tiempo para pensarlo. Salió de la oficina convencido de que había ganado. Esa noche apenas dormí, no por miedo, sino por claridad, porque entendí que el mayor error de un padre no es confiar, sino no saber cuándo dejar de hacerlo. Al amanecer, tomé la decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Convoqué a una reunión general para la semana siguiente. Directivos, socios, abogados y gerentes. Mi hijo creyó que era el anuncio oficial de mi retiro. Lo noté en su actitud, en la forma en que empezó a dar órdenes que nadie le había pedido, en cómo caminaba por la empresa como si ya le perteneciera. Yo lo dejé hacer. A veces la confianza excesiva es la mejor aliada de la verdad. El día de la reunión hablé primero. No levanté la voz, ni hice reproches. Conté la historia de la empresa desde el inicio,
los errores, los sacrificios y las decisiones difíciles que nadie ve desde afuera. Luego hablé de lealtad, no como una exigencia, sino como una responsabilidad. Finalmente, mostré los documentos. Cambios estatutarios, acuerdos firmados, cláusulas que protegían a la empresa de cualquier intento de toma hostil, incluso si venía desde dentro. Mi hijo me miraba sin entender. Cuando comprendió que su plan había quedado bloqueado legalmente, que los inversores ya no tenían poder y que su posición dentro de la empresa quedaba limitada, su rostro cambió. No gritó, no discutió. Solo se quedó en silencio. Ese silencio fue más fuerte que cualquier pelea. No lo expuse públicamente. No hablé de traición frente a todos. Solo anuncié una nueva estructura y dejé claro que la empresa seguiría adelante con reglas claras y límites firmes. Después, en privado, le dije algo que me costó años aprender, que ser padre no significa renunciar a la dignidad, y que el respeto no se hereda, se construye. Él se fue ese mismo mes. No lo despedí. Tampoco lo detuve. Entendí que algunas personas necesitan perderlo todo para entender algo, y que a veces proteger lo que amas implica soltar. Esa noche volví a casa solo, con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Sabía que lo más difícil aún no había terminado. Durante meses no supe nada de Elan, ni llamadas, ni mensajes, ni reproches. Al principio dolió más de lo que esperaba, no porque dudara de mi decisión, sino porque aceptar la distancia de un hijo es una herida que no cierra fácil. Aún así, seguí adelante. La empresa necesitaba liderazgo firme, y yo necesitaba coherencia conmigo mismo. Con el tiempo, los rumores llegaron solos. Supe que intentó levantar otros proyectos, que habló mal de mí, que se presentó como una víctima de un padre autoritario. No lo contradije. Quien necesita justificar su historia todavía no ha entendido la lección. Yo preferí el silencio, ese que no se defiende porque no lo necesita. En la empresa, las cosas mejoraron. La gente volvió a trabajar con claridad, sin dobles agendas ni juegos de poder. Descubrí talentos que habían sido opacados por la ambición ajena y les di espacio. Aprendí que liderar también es saber poner límites, incluso cuando duelen. Una tarde, casi un año después, recibí una llamada. Era él. Su voz sonaba distinta, más cansada, menos segura. No pidió dinero ni favores, solo pidió verme. Acepté sin expectativas. Nos encontramos en un lugar neutro, sin testigos ni discursos preparados. Me habló de fracasos, de errores, de decepciones. Me dijo que ahora entendía el peso de cada decisión, el costo real de mandar sin saber. Yo lo escuché sin interrumpir, no para perdonar de inmediato, sino para entender si había aprendido algo. Antes de irse, me dijo que seguía siendo su padre. Yo le respondí la verdad. Siempre lo fui. Pero ser padre no significa aceptar la traición como si fuera normal. Significa enseñar, incluso cuando la lección duele. Nos despedimos sin abrazos, pero sin rencor. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el final ya se estaba escribiendo de otra forma. Pasaron más años. No volvimos a trabajar juntos, y entendí que era lo mejor. Cada uno siguió su camino, separados, pero ya no enfrentados. Mi hijo encontró su propio rumbo, más modesto, más real. Yo seguí al frente de la empresa un tiempo más, hasta que finalmente decidí retirarme por voluntad propia, no por presión ni por traición, sino porque había llegado el momento correcto. Antes de irme, dejé todo preparado para que la empresa no dependiera de un solo nombre, ni siquiera del mío. Aprendí que los verdaderos legados no se imponen, se cuidan, y que el amor no siempre significa cercanía. A veces significa límites claros. Un día, sin avisar, mi hijo apareció en mi casa. No venía a reclamar nada. Venía a agradecer. Me dijo que perderlo todo le había enseñado más que cualquier universidad, que entender el peso de sus errores lo había convertido en un hombre distinto,
No pidió volver a no lo necesitábamos. Nos sentamos a hablar como dos adultos, no como padre e hijo enfrentados. Ese día lo abracé, no como al niño que fue, ni como al hombre que quiso pasar por encima de mí, sino como a alguien que finalmente entendió. Y supe que, a pesar de todo, no había fallado como padre. Mi hijo me traicionó, sí hay, pero también aprendió. Y yo aprendí con el que la verdadera autoridad no se grita, se sostiene, que el respeto no se exige, se merece, y que a veces, la mayor prueba de amor, es no ceder, cuando hacerlo destruiría a ambos. Esta historia no es de venganza, es de firmeza, de un padre que decidió no perderse a sí mismo para no perder a su hijo, y de un hijo que entendió, quizá tarde, que ningún atajo vale más que la dignidad.